Buenas noches, profesor y compañeros. En este momento, la exposición de estructura organizacional de la especialización Gerencia de Recursos Humanos, Universidad Manuela Beltrán Virtual. Mi nombre es Claudia Rocío Puerto. La organización. El término organización tiene diversas aceptaciones en la literatura administrativa, una como sinónimo de empresa y la otra como fase del proceso administrativo sobre la cual nos vamos a ocupar. Veamos algunas de las definiciones sobre organización. Etimológicamente viene del griego instrumento, agrupación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines, sistema social compuesto por individuos o grupos de ellos que teniendo valores compartidos se interrelacionan utilizando recursos con los que desarrollan actividades para el logro de los objetivos comunes, conjunto de variables o componentes de diversa naturaleza, estructura, estrategia, procesos, sistemas, gente, norma, responsabilidad, autoridad, valores, cultura, capacidades, etcétera, que actúan entre sí interdependientemente con la finalidad de obtener un objetivo predominado y específico. La estructura organizacional. Cuando nos referimos a este término, hablamos que es la forma en que se dividen, agrupan o coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y entre empleados y empleados. Sus formas son por función, por producto mercado o por matriz. La estructura por función. La organización por funciones que reúne en un departamento a todos los que se dedican a una actividad o a varias relacionadas que se llaman funciones. Por ejemplo, una organización dividida por funciones puede tener departamentos para producción, mercadotecnia y ventas. El gerente de ventas de dicha organización sería el responsable de la venta de todos los productos manufactureros por la empresa. Por función de la misma manera, la usan primordialmente las pequeñas empresas que ofrecen una línea limitada de productos porque aprovecha con eficiencia los recursos especializados. Otra ventaja importante de la estructura por funciones es que facilita mucho la supervisión, pues cada gerente solo debe ser experto en una gama limitada de habilidades. Además, la estructura funcional facilita el movimiento de las habilidades especializadas para poder usarlas en los puntos donde más se necesitan. Conforme crece la organización, sea expandiéndose en términos geográficos o ampliando su línea de productos, empieza a surgir algunas de las desventajas de la estructura por funciones, como lo son los gerentes de funciones que dependen de la oficina central, resulta difícil tomar decisiones rápidas. Acá tenemos un pequeño cronograma de la estructura organizacional por función. Hablamos del presidente, vicepresidente producción, vicepresidente mercadotecnia, vicepresidente finanzas, vicepresidente recursos humanos. La estructura organizacional por mercado, por producto o mercado, con frecuencia llamada organización por división, reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y comercialización de un producto o un grupo de relacionado de productos a todos los que están en cierta zona geográfica o todos los que tratan con cierto tipo de cliente. A diferencia de un departamento funcional, la división parece un negocio independiente. El director de la división se concentra primordialmente en las operaciones de su división, es responsable de las pérdidas o las utilidades, incluso puede llegar a competir con otras unidades de la misma empresa. Sin embargo, una división es diferente de un negocio independiente en un sentido crucial. El director de la división depende de la oficina central. La estructura organizacional matricial, llamada sistema de mando múltiple, es un producto híbrido que trata de combinar los beneficios de dos tipos de diseño al mismo tiempo que pretende evitar sus inconvenientes. Una organización con una estructura matricial cuenta con dos tipos de estructura al mismo tiempo. Los empleados tienen de hecho dos jefes, es decir, trabajan con dos cadenas de mando. Una cadena de mando es la de las funciones o divisiones. El tipo se diagrama en forma vertical.
El segundo es una disposición horizontal que combina al personal de diversas divisiones o departamentos funcionales para formar un equipo de proyecto o de negocio, encabezado por un gerente de proyecto o grupo que es el experto en el campo de especialización asignado al equipo como en la siguiente figura, que describe la estructura matricial pluridivisional de Dove Corney en los años 70. Las funciones y los procesos. Las funciones tienen como principal objetivo dotar a la organización de una estructura acorde con el principio de especialización. Sin embargo, la falta de coordinación entre funciones puede resultar en la creación de nichos contraproducentes para el rendimiento de la organización como un todo. En este último caso, un modelo organizativo basado en procesos puede ayudar a mejorar la productividad de la organización en su conjunto. Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a cumplir un objetivo específico. Los procesos comparten las siguientes características. Los procesos son cuantificables y se basan en el rendimiento. Tienen resultados específicos. Los procesos tienen un cliente final, que es el receptor de dicho resultado. Se inician como respuesta a un evento. El entorno de las organizaciones. En un sentido amplio, el entorno es infinito e incluye todo lo que se encuentra fuera de la organización. El entorno organizacional se refiere a todos los elementos que existen fuera de las fronteras de la organización y tienen el potencial de afectarla total o parcial. El entorno comprende varios sectores o divisiones externos a la organización que contienen elementos similares. En cada organización se puede analizar 10 sectores, como son industrial, materias primas, recursos humanos, recursos financieros, el mercado, la tecnología, lo económico, lo gubernamental, lo sociocultural e internacional. Tenemos este pequeño ejemplo del contexto internacional. Acá es donde vemos la organización y el dominio que ésta tiene sobre el sector internacional, sobre el sector sociocultural, sector gubernamental, sector económico, sector tecnológico, sector de mercado, el sector de recursos financieros, el sector de los recursos humanos, el sector de las materias primas. La función de la organización. Son etapas de función de organización. 1. La concreción o determinación de los niveles de organización que establecen la jerarquía de mandos, quienes controla y quien ejecuta las tareas dentro de la empresa. La segunda son las funciones, que son los objetivos de los niveles de mando y de cada persona que integra la empresa. La tercera es la concreción de tareas a realizar por cada persona. La cuarta es establecer canales de comunicación en todos los sentidos, entre departamentos, dentro y fuera de la empresa. Es importante decir que la organización será distinta según el tipo de empresa. Los factores que afectan la estructura organizacional. Entonces, tenemos la estrategia de la organización. La estructura organizacional obedece a la estrategia, al tamaño de la organización. Las empresas cambian de organizaciones orgánicas a mecánicas en la medida en que crece su tamaño. En la tecnología empleada por la organización, las empresas adaptan su estructura a la tecnología que utilizan. El grado de incertidumbre ambiental. Son entornos dinámicos que requieren estructuras orgánicas y estructuras de los marcos referenciales de la estrategia, como son la innovación, entonces esto es adquirir una ventaja competitiva a través de innovaciones únicas y significativas que favorecen a una estructura orgánica. La minimización de costos. Enfocarse en un fuerte control de costos requiere de una estructura mecanicista para la organización. La imitación, minimizar los riesgos y maximizar las ganancias, imitando a los líderes del mercado, requiere elementos tanto orgánicos como mecánicos en la estructura organizacional. La tecnología y la estructura. Las organizaciones adaptan a sus estructuras a su tecnología. La clasificación del World de las empresas basadas en la complejidad de la tecnología que emplean.
como son la producción de unidades únicas, lotes pequeños, producción masiva de lotes grandes, proceso de producción en procesos continuos, la rutina tecnológica, organizaciones que sean mecanicistas, la rutina no tecnológica, organización o cuando hablamos de la incertidumbre ambiental y de su estructura. Las organizaciones mecanicistas tienden a ser más efectivas en ambientes estables y simples. La flexibilidad de las organizaciones orgánicas es más adecuada para ambientes dinámicos y complejos. Esto es un ejemplo de la estructura organizacional por funciones. Tenemos presidente, asistente de presidente, personal, la comercialización, ingeniería, producción, finanzas, investigación de mercado, la planeación de mercadeo, la publicidad y promoción, administración de ventas y las ventas. En ingeniería tenemos administración de ingeniería, diseño preliminar, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería hidráulica, el empaque y el control de calidad. En personal tenemos lo que es la producción, planeación de la producción, ingeniería industrial, ingeniería de producción, las compras, el montaje, la producción general. En finanzas tenemos planeación financiera, presupuesto, contabilidad general, contabilidad de costos, estadística y datos. En la estructura organizacional por funciones. Entonces, esta es una agrupación que se aplica comúnmente en las empresas manufactureras, donde las actividades se agrupan respecto a un proceso o tipo de función o tipo de proceso. Tenemos presidente, en ingeniería tenemos lo que son las troqueladoras, en producción la soldadura, en mercadeo el galvanizado de plásticos, en finanzas y personal. Bibliografía, módulo 1, estructura organizativa, funciones y procesos. Muchas gracias. Esto ha sido toda mi exposición.